por esta gran oportunidad que nos da de estar aquí un día más. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Y quiero hablar de un tema que es muy importante, que habla acerca precisamente y trata del peligro que existe para el cristiano, un peligro inminente que debemos de cuidar, que debemos de estar vigilantes en él y cuidar de que no vaya a suceder con nosotros. Comienza diciendo el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, en el versículo 1 dice de esta manera: cuidaréis, vean ustedes cómo comienza hablando esta porción, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que viváis. Fíjese bien, para que vivas, para que sean multiplicados, para que puedan entrar y poseer la tierra que Dios le había jurado a vuestros padres que les daría, la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios les había jurado que se las iba a entregar en sus manos. Y versículo 2, acordarte has de todo el camino. Vean ustedes, acuérdate de todo el recorrido, de todo el camino por donde Dios te ha traído estos 40 años en el desierto. Sigue diciendo, para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, y te afligió e hízote tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre, oiga bien, no vivirá solo de pan, mas de toda palabra que sale, o todo lo que sale de la boca de Dios, de esto vivirá el hombre. Vemos entonces aquí en esta porción del libro de Deuteronomio que el pueblo de Israel se encontraba ya en la orilla para pasar a la tierra prometida, y estaba ya esperando para entrar, para poseerla. Pero vemos entonces que para poder entrar y poseer esta tierra, tenían ellos que primeramente destruir 7 fortalezas, 7 ciudades donde habitaban los cananitas, y que ahí en esa región fue el lugar el que Dios les prometió a sus padres, a Abraham, que la iban a heredar, o que se iba a convertir en herencia de su pueblo. Sin embargo, al estar en la frontera, ya para poseerlas, estas tierras, vemos que en esta porción del capítulo 8 del libro de Deuteronomio, ¿saben lo que significa Deuteronomio? Significa la segunda ley. Y la razón por la que significa la segunda ley es porque Moisés ya les había dado la ley en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Y ahora en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio está nuevamente dándoles la ley, y está nuevamente recordándoles los mandamientos de Dios. Y no solamente está recordándoles los mandamientos de Dios, sino que también está diciéndoles la importancia que tiene de cuidar, de poner por obra todo lo que Dios
les había mandado todas las ordenanzas, los mandamientos que Dios les había dado ya una vez en el libro de Éxodo. Y esa es la razón por la que el libro de Deuteronomio significa la segunda ley, porque era la segunda vez que Dios les estaba preescribiendo las ordenanzas y los mandamientos para que los pusieran por obra, para que los obedecieran. Pudiéramos decir entonces que también ahora en este tiempo, después ya de más de 20 siglos, Dios nuevamente quiere repetirnos, Dios nuevamente quiere dirigirse a nosotros, porque es muy posible que muchos de nosotros o muchos de ustedes todavía no estén todavía entrando o estén disfrutando del reposo de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios le mandaba a Israel que les repitieran estas palabras a sus hijos, que las repitieran donde quiera que estuvieran, que las repitieran en las reuniones, que las repitieran en las sinagogas, en los lugares donde ellos se reunían para adorar a Dios. Y esa es la razón por la que yo digo que Dios todavía está repitiéndonos todos los días, a cada instante, a cada momento. Cada vez que leemos la Biblia, Dios nos está repitiendo: cuida de poner por obra la palabra que has conocido. Porque si tú no entras en la obediencia y en la práctica de la palabra de Dios, no vas a poder tener paz. Así que podemos estar de alguna forma estresados, preocupados por el mañana y por lo que pueda suceder en el mundo por causa de que no estamos nosotros trabajando en el área espiritual donde tenemos que trabajar, y de acordarnos y de cuidar de que la palabra de Dios esté siendo puesta por obra todos los días de nuestras vidas para poder tener paz, para poder tener descanso en nuestro espíritu, en nuestra alma, para que la paz de Dios sobreabunde todos los días de nuestras vidas y no permitir de ninguna manera que nos gane la preocupación, la persecución. Él nos ha prometido esto y nosotros tenemos que creerlo, porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:6. Qué increíble que haya en este tiempo tanto cristianismo que no está creyendo a las promesas de Dios. Porque dicen que creen en Dios, pero con su vida, con sus actitudes, con su forma de conducirse, con su forma de vivir, demuestran que su fe no es la fe que salva, no es esta la fe que ha hecho de un fundamento la vida espiritual de los hijos de Dios. Por eso necesitamos entender que para poder fundamentarnos en la fe que da vida, en la fe que hace que las promesas de Dios estén vigentes en nuestras convicciones, en nuestra forma de vivir, esté siempre presente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Tenemos entonces que tener en nuestras vidas esa fe que salva, que hace fundamento de tu vida, de tal forma que se convierta tu vida espiritual, tu vida devocional, tu vida con Dios, inconmovible. Debe fundamentarse en la roca que es Jesucristo. Y sabe que una roca que está bien fundamentada es inmovible, y Cristo se presenta como la roca inconmovible en la que nosotros podemos fundamentarnos. Entonces Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, les recuerda la ley, les recuerda los mandamientos, pero más que nada
Vean ustedes lo que les quiero decir en esta tarde. Más que nada les recuerda el peligro más grande que tenemos que enfrentar los cristianos, y es de olvidarnos de poner a Dios en primer lugar y de poner por obra la palabra que estamos conociendo. La primera recomendación que Dios le hace a Israel: cuida de poner por obra lo que estás oyendo, la palabra que estás recibiendo. Digamos entonces que Dios estaba dándole un enfoque especial a esto, porque de aquí va a depender tu estadía en el reino de los cielos. Y no solamente tu estadía en el reino de los cielos, sino también tu fortaleza para poder vivir en esta tierra confiadamente, sabiendo que Dios está en medio de tu vida, que Él está envuelto, que Él forma parte de tu diario vivir, que es precisamente lo más importante que nosotros tenemos que cuidar todos los días de nuestras vidas. Vemos un peligro que todos tenemos que enfrentar, porque de alguna forma el enemigo va a atacarnos, va a querer destruir todo lo que Dios está construyendo en nuestras vidas, va a querer terminar la obra que Cristo comenzó en nosotros, destruirla, desbaratarla, que no progrese, que no crezca, que nuestra fe y nuestra confianza en Dios comiencen a menguar. Y ese es un peligro latente, constante, en que los hijos de Dios tenemos que enfrentar y pelear en contra de Él todos los días de nuestras vidas. Entonces debemos de cuidar de no olvidarnos de Dios, de cuidar de que Dios no sea el segundo lugar en nuestras vidas. No es que primero sea mi trabajo, que primero sea el deporte, primero sea otro tipo de diversiones, sino que Dios siempre sea y tome el primer lugar en nuestras vidas, para poder tener conocimiento, revelación, entendimiento de los planes de Dios. Porque cuando nosotros vivimos cerca de Dios, Dios comienza a revelarte los planes que tiene, comienza a darte las promesas que tu vida necesita para poder motivarte, porque nosotros tenemos que entender que existe un premio, que existe algo que Dios nos ha prometido, y eso es precisamente lo que Dios quiere que entendamos, que existe una recompensa al final del camino si nosotros nos mantenemos dentro de la obediencia a la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía: prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús. Eso quiere decir que existe recompensa para cada uno de aquellos que se atrevan a creerle a Dios y mantenerse en fe, creyéndole, avanzando, sin importar lo que esté pasando en nuestro entorno. Cuidar, óigame bien, de que no ese peligro se convierta en una realidad para nosotros. Por eso necesitamos que Dios comience a tomar el primer lugar en nuestra vida. Cuando Dios dice cuídate de poner por obra, está diciendo pon por obra lo que conoces. Cuando Jesús se presentó en esta tierra, Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y cuando Jesús se presenta y dice: yo he venido para esto, eso quiere decir que nos motiva a que nos mantengamos en el camino. Pero algo muy importante dijo Cristo, que debemos de cuidar que el pecado no tome ocasión en nuestras vidas
porque el pecado se convierte en nuestras vidas un estorbo y puede levantarse el pecado en nosotros de tal manera que puede formar una barrera entre nosotros y Dios, o entre Dios y yo. Y esto impide la bendición de Dios. O sea, cuando nosotros nos comenzamos a apartar de Dios, cuando comenzamos a dejar de que Dios sea el que tome el primer lugar de nuestras vidas, comienza el pecado a enseñorearse de una forma que no nos damos cuenta y se comienza a levantar una barrera entre nosotros y Dios. Y esa barrera comienza a crecer y comienza a impedir que la bendición de Dios fluya sobre nosotros. Y esto es precisamente lo que Moisés quería recordarle al pueblo de Israel y nos quiere recordar a nosotros. Que no podemos esconder debajo de la alfombra pecados que pueden impedirnos ese crecimiento y esa comunión con Dios. No podemos nosotros tener una vida escondida, porque eso es precisamente lo que forma la barrera entre nosotros y Dios. Isaías 59:2 lo dice claramente, que el pecado es el que hace que se levante una barrera entre nosotros y Dios. Las iniquidades, dice allí, hacen una barrera de separación entre nosotros y Dios. Y Dios, cuando existe ese tipo de vida, comienza Dios a impedir que nosotros podamos tener bendiciones y comunicación directa con Él todos los días de nuestras vidas. O sea, tenemos que aprender a sacarlos de nuestras vidas y a exponer ese pecado delante de Dios, para que Él no se aparte de nosotros y para que no perdamos la comunión con Dios. Tenemos entonces que aprender estos principios para que cuando entren a nosotros inmediatamente los saquemos de nuestras vidas. Dice la Biblia que el que confiesa sus pecados prosperará, pero el que los esconde, dice, no alcanzará misericordia. Tenemos la forma, tenemos el conocimiento y la manera de poder exponerlos delante de Dios para que Dios los redima, para que Dios los quite, para que Dios nos perdone. Dice la Biblia, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. O sea, tenemos todas las fórmulas necesarias para mantenernos nosotros limpios del pecado. Dios nos perdonó nuestros pecados cuando nos entregamos a Él, pero de ahora en adelante tenemos que, en la práctica diaria de nuestras vidas, cada vez que pequemos contra Dios, pedirle perdón a Dios. Y eso hace que Dios restaure constantemente nuestra vida devocional, y no permitimos que el pecado se enseñoree de nosotros, porque lo exponemos delante de Dios. ¿Sabe por qué es importante exponerlo delante de Dios? Porque el que los esconde no prospera. Al decir que no prospera, quiere decir que la vida espiritual mengua, la vida espiritual comienza a decrecer, comienza a menguar, comienza a achicarse en nuestro diario vivir. La razón es porque el pecado trae consecuencias mentales, trae consecuencias emocionales, trae consecuencias sentimentales y físicas a nuestra vida. Cuando queremos transgredir sus mandamientos diciendo que somos cristianos, Dios nos va a humillar si no lo hacemos. Vean ustedes que la recomendación específica, clara de Moisés es: cuida de poner por obra la palabra que conoces y entiendes, la palabra que has recibido en tu vida. Cuida eso. Pero si tú no cuidas esta área de tu vida, si transgredimos sus mandamientos diciendo que somos cristianos, ¿qué hace Dios? Dios comienza
a humillar tu vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve todas las cosas. Es el único. Dios es el único que conoce lo más profundo de tu corazón. Es el único que conoce lo más recóndito y escondido de nuestras vidas. Ahí donde no puede entrar absolutamente nadie. Donde no puede entrar nadie, puede entrar Dios y ver qué es lo que está pasando en lo más profundo de nuestra vida, de nuestro ser. Y por eso es que cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que estamos expuestos delante de Dios y que no podemos escondernos de Dios. Decía el salmista: ¿esconderá alguno en escondrijos donde yo no lo vea? ¿Qué dijo Adán? Vamos a escondernos de Dios para que no nos vea. ¿Y qué dice la Biblia cuando pecó contra Dios? ¿Qué fue la primera reacción de Adán y Eva? ¿Cuál fue la primera reacción? La reacción primerita, ¿cuál fue? Esconderse. Vean ustedes que el hombre trata siempre de esconderse, pero Dios dice: ¿habrá algún escondrijo donde te puedas esconder, donde yo no te vea? Es impresionante. Por eso tenemos entonces que aprender a que no podemos vivir solo para nuestro diario vivir. O sea, no es la vida solamente trabajar. La vida no consiste solamente en bebida, en comida, en disfrutar en esta tierra. Yo creo que la vida espiritual, la que Dios nos ofrece, trasciende mucho más allá de lo que es lo natural, lo que vemos, lo que tocamos. Es mucho más que eso, la vida que Dios le está ofreciendo al hombre. Por eso es que Cristo, cuando vino, dijo: yo he venido para que tengan vida. O sea, Dios está ofreciéndonos su vida abundante. Abundante, abundante y abundante. Dios le dice a Israel, vean ustedes algo muy importante: te acordarás de todo el camino de donde yo te he traído durante estos 40 años en el desierto. Pudiéramos decir entonces que durante todo el peregrinar de nuestras vidas nosotros tenemos que recordar, tenemos que evaluarnos para ver si vamos creciendo, avanzando, si vamos progresando en nuestra vida diaria o vamos retrocediendo. La razón por la que Dios le dice a Israel: acuérdate de todo el camino por donde te he traído, es para hacer un recordatorio, es para hacer una remembranza y nos acordemos de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Que nos acordemos de lo que Cristo hizo cuando nos entregamos a Él. ¿De dónde nos sacó Dios? Nos sacó del mundo donde estábamos ya completamente destinados, aún hasta para que a lo mejor ya ni estuviéramos aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos rescata. Dice la Biblia que es el que rescata del hoyo tu vida para rejuvenecerte, para prepararte, para darte vida, para hacer los cambios necesarios, para que tú recuerdes todos los días lo que Dios ha ido haciendo a través de nuestro peregrinar en nuestra vida diaria. Cuando nosotros recordamos todo lo que Dios ha hecho a través del proceso, a través del camino, vemos errores y situaciones que tenemos que ir mejorando. Esa es la razón por la que Dios quiere que le echemos un vistazo al recorrido que nosotros hemos hecho cuando nos entregamos a Cristo. Vemos entonces que en este recorrido Israel tuvo que pasar por tribulaciones, por problemas, por situaciones de su vida diaria. Y por eso es que todos los problemas y tribulaciones que enfrentamos, los que te maldicen, los que te traicionan, los que te persiguen,
está bajo el control de Dios. O sea, todo lo que pasemos en nuestra vida diaria está en el control de Dios. Y todo lo que le sucedió a Israel en el peregrinar estaba todo, absolutamente todo, bajo el control de Dios. Cuando salieron de Egipto y se sintieron acorralados en el Mar Rojo, todo estaba bajo el control de Dios. No es que Dios fuera un mal general y que los había guiado por el lado equivocado, sino que todo estaba bajo su control. Cuando llegó el momento de que Dios le daba la salida a Israel, lo hacía con brazo fuerte y con mano poderosa. Datán, Abiram y los personajes que se levantaron en contra de lo que Dios estaba haciendo cuando se vieron acorralados en el Mar Rojo, les sirvió a los israelitas para que aprendieran a depender de Dios. Por eso en esta tarde, si te sientes acorralado, si ves mar por allá, si ves mar por acá, si ves mar por enfrente y en la parte de atrás viene el ejército enemigo para destruirte, yo quiero decirte, todo está bajo el control de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios prepara un escape, Dios prepara una salida. Aunque te sientas desprotegido y acorralado, Dios actúa para que aprendamos a depender de Él. ¿Qué dice Dios que hizo con los israelitas durante estos 40 años? Los afligió para probarlos, pero todo estaba bajo el control de Dios. Los afligió para saber si confiaban en Él, para saber qué es lo que había en sus corazones. Por eso esta situación que a lo mejor está pasando en tu vida, está pasando para probar a ver qué hay en tu corazón. A lo mejor te sientes acorralado, a lo mejor sientes que estás a punto de ser destruido, como que ya no hay solución, como que todo se acabó, pero quiero decirte que en su momento la mano de Dios va a comenzar a manifestarse y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver cómo el mar se abre y vas a poder pasar en seco por esa situación. Dios quería que recordaran todo lo que había sucedido durante la trayectoria en los 40 años en el desierto. Que se acordaran que las tribulaciones, que las angustias, que las situaciones que habían enfrentado, Dios las tenía bajo control y que todo estaba perfectamente bien planeado por Dios. Todo bien planeado por Dios. Todo lo que pasemos está planeado por Dios. No tengan miedo, simplemente tengamos nuestra confianza y nuestra vista puesta en Dios y Él nos dará la salida, dice el apóstol Pablo, para que puedas aguantar. Dice que juntamente con la tribulación da la salida para que puedas alcanzar y ver la salida, para que puedas ver la solución, para que puedas ver la mano de Dios en ese momento en el que más lo necesitas. Todo esto viene para probar nuestra fe, para ver lo que hay dentro de nuestro corazón, a ver cómo reaccionamos, a ver si en lugar de reaccionar de la forma que deberíamos de reaccionar, queremos recorrer a la botella, queremos recorrer a las drogas, queremos recorrer al suicidio. Dios quiere ver cuál es tu reacción, cómo reaccionas. Pero de acuerdo a nuestra reacción, manifestamos si tenemos realmente una madurez espiritual. Y nosotros llegamos a Cristo y comienza a ponernos presión para desinflarnos, para quitar todo lo que traíamos del mundo. Y cada tribulación y cada problema, cada presión
Dios lo hace para sacar lo que hay dentro de nosotros, para que una vez que salga todo aquello que nos estorba, entonces comienza a llenarnos con su palabra, pero todo está bajo el control de Dios. Pero a veces nos desesperamos y creemos, Dios ya no me oye, Dios ya no está conmigo, Dios ya me dejó, ¿dónde está Dios? Pero Dios está ahí, simplemente está probando. ¿Sabe que Dios no puede usar vasos que no saquen todo lo que traen dentro, todo lo que traíamos del mundo, inflados, orgullosos, independientes de Dios? Así llegamos nosotros a Cristo. Entonces Dios tiene que quebrantarnos, Dios tiene que afligirnos para que aprendamos a depender de Él. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Fíjese bien, toma tu cruz, que es símbolo de, óigame bien, de angustia, la cruz. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, y te voy a enseñar, te voy a mostrar que es a través de esa forma que te voy a enseñar a depender de mí. Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero nosotros no. Se lo voy a repetir. Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero tú no sabes lo que hay en tu corazón. Cuando pasan los días, cuando pasan las semanas, los meses, cuando pasan los años, Dios nos muestra y nos enseña, como lo ha hecho conmigo, me ha enseñado, me ha mostrado a través del caminar todo el cochinero que todavía traigo dentro de mi corazón. Y por eso es que Dios, a través del proceso, va limpiando nuestros corazones. Dice la Biblia que en nosotros no hay nada bueno. Desde la punta del pie, dice Isaías 1, ¿verdad? Que desde la punta del pie hasta la mollera somos, ¿qué dice? Una llaga hinchada y podrida. Eso quiere decir que Dios sí sabe lo que hay dentro de nosotros, y a veces ni nosotros mismos lo sabemos. Y en el proceso vamos viendo cómo Dios comienza a sacar cada cosa de nuestras vidas. Cosas que todavía cuando nos entregamos a Cristo las tenemos, porque el proceso no ha terminado todavía. Y en nosotros decía, no existe nada bueno, solamente Cristo es lo único bueno que hay dentro de nosotros. Porque nuestras justicias son trapos de inmundicia. ¿Y qué es lo que hace Dios? Que nos aflige para que entendamos que separados de Él no vamos a poder hacer absolutamente nada. O sea, Dios está mostrándonos constantemente lo que hay dentro de nosotros. Y el que se entrega a Cristo lo sabe perfectamente y comienza a verlo, y comienza a entenderlo, y comienza a visualizarlo. Y en ese proceso Dios nos muestra constantemente lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Que el corazón es perverso y engañoso, nuestro corazón. Nos engaña a cada instante. No podemos confiar en Él. Absolutamente no podemos confiar en nuestro corazón, porque es engañoso, dice la Biblia, más que todas las cosas. Es más engañoso que todas las cosas. Por eso no podemos confiarnos de Él. El apóstol Pedro también escribió de este principio del que habla el capítulo 8 del libro de Deuteronomios, en Primera de Pedro capítulo 3. En Primera de Pedro capítulo 1, y versículo 3. Vayan ustedes conmigo, Primera de Pedro 1, versículo 3. Y comienza diciendo de esta manera, Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su misericordia, su grande misericordia, nos ha regenerado. Escuche usted, nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Nos ha regenerado para una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por la fe, oiga bien, para alcanzar la salvación, la salud que está preparada para nosotros para ser manifestada en el postprimer tiempo. O sea que Dios está preparando algo grande para cada uno de aquellos que le creen a Él. Algo grande, algo precioso, cosas que ojo no vio ni que han pasado por la mente del hombre. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Oiga bien, ustedes se alegran, pero fíjense bien lo que dice enseguidita: estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario. O sea, si es necesario, Dios te va a afligir para probarte, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien sea probado con fuego y que sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste, cuando venga por nosotros, cuando venga por su iglesia, al cual no habiéndole visto le amáis, en el cual creyendo, aunque en el presente no lo veas, te alegras con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra salud, que, oiga bien, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud y la salvación de nuestras almas. Vean ustedes el fin que Dios quiere alcanzar con nosotros, que es la meta que Dios tiene. Dios va mucho más allá de nosotros. Dios ya tiene planes específicos para aquellos que le aman. Pero ¿qué sucede si cae en este peligro inminente en el que constantemente estamos ustedes y yo resistiendo de apartarnos de Dios? Es un peligro latente y que el enemigo quiere que nosotros nos apartemos. Veamos el versículo 23 de esta primera carta del apóstol Pedro, donde estamos, pero vamos al versículo 23. Vean ustedes, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra. Oiga bien, por la palabra, por el oír el evangelio, por oír la palabra que vive y permanece para siempre. Por la palabra que vive y permanece para siempre. Entonces vemos aquí lo que Pedro está diciendo. Vemos los mismos principios espirituales que Dios le mostró a los israelitas en Deuteronomio 8. Tenemos que ser afligidos. Desgraciadamente, el dolor es necesario para aprender. Desgraciadamente. Por ejemplo, si usted es ranchero o tiene idea de lo que es bueno, yo me imagino que la mayoría, ¿verdad? ¿Saben? Son medio rancheros. Vean ustedes el Salmo 32. Algo muy importante. ¿Cómo es que a través del dolor es a veces necesario aprender? Y aquí nos compara en el Salmo 32, se lo voy a decir antes de que lo leamos, nos compara como los caballos. ¿Sabe cómo obedecen los caballos? Provocándoles dolor. Salmo 32, versículo 8 y versículo 9.
Vean ustedes, te haré entender. Fíjese cómo comienza diciendo, qué preciosa es la Biblia. O sea, yo te voy a hacer entender. Y te enseñaré el camino en el que debes andar. ¿Cuántos están dispuestos a eso? ¿Y qué tal que si Dios a veces tiene que usar el dolor para hacernos entender? Y para que podamos, ustedes y yo, ser enseñados. Y para poder andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 9. No seas como el caballo. En el versículo 9. Como el mulo sin entendimiento. Que para que el caballo obedezca se le pone un freno, un cabresto en su boca para que pueda ser reprimida y para que pueda obedecer. Por ejemplo, cuando usted le pone el freno al caballo, cuando usted le dice voltea para acá con un jaloneo que le causa dolor y tiene que voltear. Si lo quiere guiar para el otro lado, el freno le causa dolor y el dolor lo hace obedecer. El versículo 10 dice, muchos dolores hay para el impío, mas el que espera en Dios lo cercará misericordia. O sea, como el caballo le causa un dolor, pero tiene que obedecer. ¿Y qué es lo que le hace obedecer? Ese dolor que siente. La pregunta sería así, aquí, ¿quieres así entender, dice el Señor, que te amo? ¿Quieres entenderlo así? Y si entendemos lo que Él quiere para nuestra vida, nos da la abundancia, nos da el descanso, nos da la paz, nos da la tranquilidad, porque estás cumpliendo con los principios espirituales de su palabra. Porque nuestra fe tiene que ser probada. Y aquí se va a determinar si verdaderamente estás dispuesto a obedecer o no, o si eres de veras o no eres de veras. Oremos a Dios en esta noche. Démosle gracias a Dios. Yo espero que cada uno de ustedes haya podido comprender este mensaje y que les sirva para aprender a servirle a Dios en las buenas y en las no tan buenas, en las situaciones difíciles y en las situaciones fáciles.